en nuestra anterior crisis, o anterior, yo no me acuerdo cuál, la del 2002, ya perdí la cuenta de cuántas crisis tuvimos entre el 2002 y esta fecha, pasó algo muy significativo con la pérdida o la disparidad abrupta en la relación del peso con el dólar, ¿no? Durante los años 90, a partir del año 92 y hasta fines del año 2001, la legislación argentina creaba una ficción que decía que un peso era igual a un dólar, ¿no? Uno tenía un billete de $1 y un peso argentino y valían exactamente lo mismo, obviamente solamente en Argentina, ¿no? Y por imposición legal. Así se celebraron muchos contratos, de esa manera la inflación llegó a cero durante muchos años, generó relativa estabilidad económica durante los primeros años de la vigencia de esta legislación. Después el alto costo para los exportadores y el alto costo de las materias en el exterior de los productos argentinos empezó a generar un tendal de desocupación, pobreza, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando vino la crisis del 2002, el gobierno que sucedió al gobierno de la Rúa, que fue el que terminó renunciando, lo primero que hizo fue devaluar la moneda. Y pasó de la noche a la mañana a valer, en vez de valer un peso, valer $1, pasó a valer 4 pesos, o 5, yo no me acuerdo, 4 pesos. O sea, de la noche a la mañana a la persona que había pactado una deuda en dólares se le cuadruplicó el valor de su deuda. Como esto generó un montón de discusiones en tribunales, diciendo, los deudores diciendo, no puedo pagar 4 veces lo que me había comprometido a pagar, y los acreedores diciendo, yo quiero conservar mi patrimonio y quiero que se me pague, si yo tenía derecho a cobrar $100, quiero que me paguen los $100 que se comprometieron. La jurisprudencia dijo, a ver, acá no podemos resolver los contratos, porque resolver el contrato significa extinguirlo y que el deudor no pague nada y que el acreedor pierda todo su dinero. Por lo tanto, no era una opción la resolución del contrato. Y empezó a elaborar la jurisprudencia, primero en forma pretoriana, después esto fue recogido en alguna normativa de emergencia de aquel entonces, lo que se llamó la teoría del esfuerzo compartido. Un invento de la Cámara Civil, de una jueza que es Elena Hayton de Nolasco, que hoy es la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde planteaba lo siguiente, a ver, si el peso ahora vale 4 pesos, si un dólar ahora son 4 pesos, el deudor va a pagar 2 pesos por cada dólar que debe, de manera de partir el esfuerzo o la devaluación por la mitad. El acreedor pierde 2 pesos que debería recibir y el acreedor paga 2 pesos más de los que debería haber pagado. Esta aplicación de la teoría del esfuerzo compartido nos deja 2 cosas. Primero, claramente cuando los jueces quieren, pueden, y de hecho lo hacen, intervenir en el contrato y restablecer el equilibrio contractual. De hecho, hoy por hoy en Argentina, en el Código Civil y Comercial, tenemos una norma muy interesante, que es el artículo 960 del Código Civil y Comercial, que habla específicamente de las facultades de los jueces en relación a los contratos, diciendo que los jueces deben respetar lo que las partes pactaron como primera medida, ¿no? Como si una norma tuviera que reafirmar esta cuestión, pero después le agrega el salvo qué, ¿no? Dice, los jueces deben pactar lo que las partes han pactado, salvo qué. El salvo qué funciona como el backspace de la computadora y borra lo que estaba antes, ¿no? Y da 3 opciones. Cuando el juez puede meterse en lo que las partes pactaron. Dice, cuando las partes se lo pidan, señor juez, mire, nosotros no nos ponemos de acuerdo, díganos usted qué es lo que tenemos que hacer. Cuando la ley le mande a meterse en el contrato, por ejemplo, la declaración de abusividad de alguna cláusula en un contrato de consumo donde el juez tiene que llenar el hueco por mandato legal, o, dice la norma, cuando hubiere de oficio, o sea, sin que nadie se lo pida, cuando hubiera manifiesta vulneración del orden público. O sea, cuando el juez viera que el contrato vulnera la buena fe, cuando el contrato vulnera normas imperativas, puede de oficio meterse y modificar lo que las partes pactaron, imponer soluciones equitativas y demás. Por lo tanto, a partir de esta mirada
del deber de cooperación, a partir de esta mirada de las facultades judiciales, de intervenir en los procesos, a partir de estas normativas de los principios de UNIDROIT. Creo que tenemos un bagaje suficiente como para empezar a aplicar en concreto esta idea de que no podemos, so pretexto de la pandemia, extinguir todos los contratos y hacer de cuenta que acá no ha pasado nada y va a empezar todo de cero. No tenemos que olvidarnos que todos los contratos tienen tres dimensiones. Una dimensión normativa, ciertamente, pero también tienen una dimensión social, como decía el profesor Segura, donde el contrato es parte del funcionamiento de la sociedad, donde las conductas que yo le permito a dos partes en un contrato después se ven replicadas en otros contratos, donde la manera en que regula un contrato importa cómo acceden determinadas personas a determinados derechos, principalmente, o podemos pensarlo como ejemplo, la regulación del contrato de arrendamiento, de locación, pero además los contratos tienen una faz económica. Los contratos no son solamente jurídicos, son también económicos. Hay que pensar en la relación entre economía y derecho, y de hecho la Academia Sueca de Nobel ya lo viene haciendo y le ha dado infinidades de premios Nobel a justamente economistas que han pensado la economía de la mano del derecho, y desde esta mirada económica del contrato, lo que necesitamos es que el contrato siga para adelante, que las partes renegocien, restablezcan el contrato y puedan darle curso a lo que quisieron en un primer momento.